Amigos, como siempre, le damos la bienvenida a Testigos Hoy. Hoy en nuestro programa os ofreceremos una entrevista muy interesante, tan interesante que tendrá dos partes. Hoy os ofreceremos la primera. Se trata de Fernando López, no se lo pierdan. Antes le contamos el contenido de todo el programa. Fernando López, jesuita de larga trayectoria misionera en América del Sur, comparte con nosotros las experiencias que más le han marcado en su vida sacerdotal. Hoy conoceremos las huellas que la misión popular celebrada en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación en Bormujos ha dejado en su comunidad. Un año más, Manos Unidas desarrolla su campaña de ayuda, promoción y desarrollo para las zonas más empobrecidas del planeta. El lema de este año es: luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas? Hoy contamos con la experiencia misionera de un sacerdote jesuita, procedente de la Amazonia brasileña. Se trata de Fernando López, que va a compartir con nosotros sus inquietudes, desde los inicios de su vocación hasta la labor que lleva años realizando en misiones de América del Sur. De esta entrevista especialmente densa e interesante, le ofrecemos hoy una primera parte, que continuaremos en nuestro próximo programa. Hoy tenemos la oportunidad de estar con Fernando López. Él es jesuita, pero un jesuita muy peculiar. Con él nos vamos hasta la Amazonia. Bienvenido a Testigos Hoy. Pues sí, Susana. Primero quisiera como agradecer mucho por la posibilidad de esta entrevista, porque justamente ahora el 15 de enero hará 30 años que salí de esta Sevilla, acabé de estudiar, y vivir la gracia de esa travesía hasta América, junto a los hermanos y hermanas indígenas. Fernando es canario, nace en Santa Cruz de la Palma, llega a Sevilla y estudia física, un chico normal y corriente, pero de ahí no le viene la vocación. Déjame compartirte un poco cómo yo entiendo y haber venido ahora este tiempo a acompañar a mis padres, que los hemos trasladado de Canarias para la casa de mi hermana Arita y mi cuñado José, pues me ha hecho como revivir mucho toda esa travesía y esa historia vocacional, ¿no? Y mis padres siempre desde pequeñitos, me acuerdo, así como muy marcado siempre, la casa abierta para compartir con familias, nos traíamos los niños. Muchas veces cuando yo ya conducía le decía: papá, y en esto era la adolescencia efervescente, ¿no? Papá, si tenemos estas cosas es para ponerlas al servicio. Salía con todos los chiquillos de la barriada de pescadores y volvía al coche reventado, arañado, papá sudado. Tranquilo, que el Evangelio dice que hay que compartir. Se rompió un poco, paciencia, ya habrá que repararlo para poderlo seguir colocando al servicio, ¿no? Tal vez lo que yo puedo como identificar de momento muy fuerte en mi vida es un primer momento a los 15 años en Canarias, en plena efervescencia de la adolescencia, en el proceso también de formación para la confirmación, ahí en la parroquia, donde comenzaban a llegar los primeros africanos a Canarias, desesperados. Y también yo trabajaba en una favela de pescadores en Canarias, y llegaba a mis padres y les hacía una pregunta que me nacía así visceral de dentro: papá, mamá, el que yo haya nacido en esta familia y lo tenga todo, y el que los hermanos africanos o los niños de la barriada de pescadores hayan nacido en esa familia o en ese continente y no tengan nada, ¿es una cuestión de suerte o mala suerte? Si es una cuestión de suerte o mala suerte, Dios es injusto. Este mundo es tremendamente injusto. Y esa pregunta es la pregunta que me ha acompañado durante toda mi vida. Hoy me sigue acompañando. Y me acuerdo que la primera respuesta a esa pregunta fue en la confirmación, cuando cayó en mis manos el Evangelio de Mateo 25. Estaba en la cárcel, me visitaste, estaba desnudo y me vestiste, estaba con hambre y me diste de comer, estaba injusticiado y me hiciste justicia. Dios me decía: Fernando, yo no soy injusto. El mundo sí es muy injusto y no responde a mi proyecto. Pero la pregunta que te hago, y tal vez sea la pregunta que Dios nos hace a todos, es: ¿de qué lado te quieres poner, Fernando? ¿De qué lado te quieres poner? Te necesito para construir mi sueño. Yo conocí a Fernando López Pérez cuando tenía él 16 años, porque había un sacerdote allí que me invitó a tratar con los jóvenes y me dice: te voy a llevar a una familia que te va a llamar la atención. Entonces llegué, él era el mayor de 5 hermanos, su padre, su madre, y estuve aquella noche con ellos, y entonces desde ese momento, tenía 16 años, de esto hace ya mucho tiempo,
pues yo dije, este hombre vale una barbaridad, este no es normal, no es como el común de lo que se ve aquí. Sí, terminó el bachillerato, quiso venirse a estudiar a Sevilla. Claro, como ya seguimos tratando, nos conocíamos mucho, yo le busqué sitio en Sevilla y estudió física. Todo eso unido al amor incondicional en todos los momentos de su vida. Toda vocación, y al final creo que el ser humano, el sentido más profundo de la vida se juega en el corazón, en el corazonar. El misterio de la vida, que es el misterio de Dios, que es el misterio de amor, no lo jugamos cuando somos capaces de corazonar la vida, de pensar también con el corazón, integrar nuestra dimensión afectiva y nuestra dimensión racional, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues yo creo que sí, mi historia vocacional se debe también a una mujer. Yo creo que hay muchas mujeres en mi vida, ¿no? Pero hay una mujer que ha jugado un papel fundamental, que fue mi novia, una canaria, que durante los años de física, los 5 años de física, pues tuvimos un largo proceso de noviazgo, donde también fuimos preguntándonos qué queremos hacer con nuestra vida. Nos planteamos 3 preguntas: ¿dónde queremos ir? Y sentíamos los dos que eran las regiones como más necesitadas, ¿no? Allí donde las heridas están más abiertas y la vida más amenazada, África en aquel momento. La segunda pregunta: ¿por cuánto tiempo? Y yo sentía en mi corazón que era para toda la vida, sin dudar ni poder dudar, para toda la vida. En las cosas que corazonan la vida, que dan sentido, uno no se la pregunta 3 días, 4 días, no, nos la jugamos y ya Dios dirá. Y la tercera pregunta es: ¿qué vamos a hacer con los hijos que queremos tener? Y ahí entrábamos en crisis, porque ella me decía: Fernando, yo no te quiero tener retenido, y hoy reconozco que mi vida sería una absoluta irresponsabilidad vivirla con hijos, porque vivo en medio de conflictos al lado de los injusticiados de este mundo, ¿no? Y entonces ella me dijo: Fernando, sin que tú hagas una experiencia, yo esto también no quiero embarcarnos en algo que yo en conciencia creo que no puedo. Y queriéndonos mucho me dijo: anda, haz tu experiencia y te espero un tiempo y reza por mí para que si no yo encuentre también mi camino. Y entonces fue ahí donde Fernando García Gutiérrez, con el grupo universitario en el que estaba aquí, me abrió las puertas del Paraguay. Era un hombre que tenía ya su vida planteada más o menos, conocía a su novia de entonces, que se llamaba Carmenza, y entonces pues decidieron que los dos querían hacer una obra apostólica dentro de su matrimonio. Yo seguí tratando con él muchísimo, nunca, y en esto creo que fui prudente, nunca le insinué que su sitio estaría en la compañía de Jesús, nunca. Pero todos los años hacía 8 días de ejercicios conmigo solo, él. Entonces yo tampoco se lo preguntaba, se confirmaba cada vez más que su vocación era esa. Pero un día de pronto, en unos ejercicios en Granada, no se me puede olvidar, porque aquí estaba en Sevilla tratando con el grupo de universitarios que yo tenía, que era el centro del grupo propiamente. Pero un día en Granada, haciendo ejercicios él solo conmigo, me dice: ¿sabes que yo creo que he tenido una luz especial? Y de pronto veo que desaparece de la casa de ejercicio, y al rato vuelve y me dice: ¿sabes que iba a llamar por teléfono a una cabina? Entonces no había teléfonos móviles todavía, para que tú no me dijeras que no, a Carmenza, que era su novia, a decirle que yo ya tenía decidido que mi vida iba a ir por otro camino. Y entonces él decidió en aquellos ejercicios entrar en la compañía. Pero me dice desde el principio: mira, yo quiero decirte una cosa con claridad, por lo que tú me hablas de la misión de Japón, donde yo había estado, es una misión en que más bien se lleva la evangelización por la cultura. Dice: y ese no es mi camino, yo quisiera trabajar en medio de pobres. Digo: pues yo acabo de llegar de Paraguay, que también llevaba yo entonces aquella misión, y creo que ese es tu sitio. Efectivamente, hablé con los superiores de Paraguay, hablé con los de aquí, y este hombre fue admitido por mí, por delegación del provincial de Paraguay, en la compañía para aquella provincia de Paraguay. Fernando, llegamos a Paraguay, donde usted tiene la posibilidad de vivir, convivir y trabajar con campesinos, además de niños en la calle. Todo esto le va forjando su vocación. Nosotros, en mi familia, somos 5, yo soy el mayor, y los 2 que me siguen son jesuitas también, y los 2 pequeños, mi hermano Antonio y mi hermana Arita, son casados. Los 2 jesuitas entraron antes que yo, siendo bien más pequeño. Yo creo que yo necesitaba madurar en el amor para poder después estar en estos bailes. Durante un tiempo yo me planteaba que a lo mejor lo mío era ser hermano de Foucault, por el tema de que
La pregunta que yo un poco me planteaba incluso en la Facultad de Física, me iba con Gonzalo Madurga, el catedrático de Física Nuclear, que era jesuita y vivía en el noviciado, y yo le decía, Gonzalo, vamos a ver, el tema de la física para la misión me puede ayudar. Y él miraba las pizarras y decía, mira Fernando, todo esto va cambiando porque la ciencia avanza y uno además se olvida. Ciertamente esto no te va a servir de mucho, pero puedes tener certeza que la física te va a ayudar a estructurar la cabeza y eso va a servir para cualquier misión. Entonces yo creo que la Facultad de Física, junto con mi experiencia de enamoramiento, de amor, me ayudaron como también a poder integrar mejor, corazonar la vida, razón y corazón. Y entonces en ese proceso yo me venía planteando, ¿y será que el ser jesuita o no? Y ahí Fernando García Gutiérrez fue el que se la jugó por mí, porque yo decía, bueno, para trabajar en instituciones, no, yo siento que el Señor me invita a vivir en el cuerpo a cuerpo, a meterme allá donde las heridas están más abiertas y la vida más amenazada. Y Fernando, que era el responsable de misión en Japón y en Paraguay, me decía, ciertamente Japón no es tu lugar, pero es bueno que conozcas Paraguay. Yo tengo certeza que Paraguay va a responder a lo que tú buscas. Y fue así, entonces, que llego a Paraguay con esa perspectiva, me acogen los jesuitas en Paraguay, y llegando en Paraguay, en plena dictadura militar, 13 jesuitas habían sido agarrados, torturados y expulsados del país. Cientos de campesinos torturados, muertos y desaparecidos. Otros religiosos y religiosas, laicos y laicas comprometidos, agarrados, torturados, en la dictadura más larga de América Latina, la dictadura de Stroessner. Yo en aquella realidad sentí que mi corazón se encontró. Yo creo que Fernando me estima a mí demasiado, pero yo pienso que Dios se vale de instrumentos y en este caso pues se valió de mí. Yo siempre pienso que al profeta Natán le habló por medio de un burro, de manera que a mí me tomó como ese burro que podía ayudar a Fernando, que para mí era excepcional, porque como digo, desde que llegó a Sevilla, que estuvo en el grupo este de universitarios que yo ayudaba y que reunía, pues él era el líder del grupo y todos lo admiraban, porque era excepcional desde aquel momento, siempre con una gran humildad y sencillez. Él no quería sobresalir, pero entonces yo dije, mira, yo estoy dispuesto a hablar por ti en la misión de Paraguay, y si se fían de mí, pues yo te llevo allí y yo hago que te reciban allí. Efectivamente hablé incluso con Roma para que lo recibieran en Paraguay. Yo hice todo lo que pude por él, eso sí es verdad. Y entonces pues él encajó en Paraguay desde el primer momento. ¿Qué supone conocer a esos campesinos, a esos niños que también le han dejado huella y también a tantas y tantas personas que se encuentran en el camino? Estuve un año viviendo con una familia en una comunidad campesina, Costa Pucú, de 16 hijos, y era todo un pajerito como este cuartito, techo de paja, paredes de barro, en el centro un fuego para calentarnos y catres alrededor del fuego. 16 hijos, las hermanas mayores en un catre, el papá y la mamá en otro catre, los hermanos mayores en otro catre y así todo. Y conmigo pusieron 2 hermanitos pequeñitos, los más pequeños, que dormíamos todos vestidos y ellos se apoyaban toda la noche en mi cuerpo. Un año viviendo con ellos. Las primeras semanas no dormía por incomodidad, no estaba acostumbrado a dormir con gente en la cama, pero segundo, no dormía por indignación. Me pasaba las noches llorando y otra vez decía, Señor, ¿por qué este mundo es así? Pensaba en mi familia, en mi historia, unos con tanto y otros sin nada. Esto no puede responder a tu proyecto. Con ellos iba a trabajar en el campo, metido en agua hasta por aquí, en los arrozales. Llegaba tan agotado que después de la tercera o cuarta noche dormía más feliz que nadie, ¿no? Entonces estas experiencias me han ido como ayudando a encontrar, primero, el lugar donde Dios me invitaba a poner mi semilla. Y Dios, que es fiel, la ha hecho germinar. Yo me siento profundamente vivo. Hoy yo me siento mono de aquellas selvas y de aquellas ramas, y tal vez me costaría mucho como sacerdote, como proyecto de vida, encontrarme en esta selva, pero entiendo que una sin la otra no tiene solución. De alguna forma, también siento como un agradecimiento muy grande el poder devolver a esta selva lo mucho que ella me aportó para yo poder estar allá. Tenemos que tejer estas 2 selvas. ¿Y por qué finalmente jesuita? El paso
para mi sacerdocio, esto tiene que ver una vez más con lo que yo creo que es el referente de Dios en la realidad, ¿no? Viviendo en el basural de Asunción, en el que estuve muchísimos años, viviendo las comunidades, me decían: Fernando, ¿por qué no te ordenas? Porque tú dices que el basural es una gran catedral, es el lugar donde a Dios le encanta nacer. Pues nada, si es difícil encontrar curas que vengan a celebrar la Eucaristía aquí en medio del basural, sería bueno que tú te ordenases. Me voy a hacer unos ejercicios para discernir sobre mi ida para la Amazonia. Estuve 15 años en Paraguay y después me pidieron para la Amazonia. Y en esos ejercicios me acompañó el que fue mi maestro de novicios. Y entonces en eso fue como una patadita de Dios en el trasero, ¿sabes? Me derribó el caballo: Fernando, que te ordenes. Que sí, que no tengas miedo a ordenarte, que necesito de curas para los basureros del mundo. Y tú eres uno de ellos. Y entonces esto lo viví con tanta alegría que me dio así una consolación enorme, y yo lo compartía con el que fue mi maestro novicios. 2 veces hice el mes de ejercicios en el noviciado, 1er y 2.º año, para discernir el tema del sacerdocio, y veíamos que no. Y me decía el maestro de novicios, Tomás Rodríguez Miranda, me decía: Fernando, llorando conmigo, parece que Dios cambió de opinión. Mis compañeros se alegraron mucho, y ahí me pregunta el provincial: ¿y dónde, Fernando, ordenarte? Pues déjame preguntarle a aquellos que fueron los que me ayudaron en esto, las comunidades del basural, los catadores, los que reciclaban la basura. Y entonces ellos así fue tranquilísimos: dice, Fernando, pues aquí, donde has descubierto tu vocación sacerdotal. Y entonces ellos prepararon todo el basural para hacer la ordenación allá, y fue preciosa. El basural se convirtió en una gran catedral, donde el incienso era el humo de la basura, y donde además ocurría algo muy fuerte que a mí me marcó muchísimo. La gente del basural, cuando llegaban los camiones, abrían las bolsas para ir reciclando, y aparecían muchas veces bebecitos que se les había cortado la tráquea, habían sido o abortados o habían nacido y se les había asesinado. Los camiones venían del alto de la ciudad, de la parte rica de la ciudad. Pues la gente que estaba en la basura agarraba a aquellos bebecitos, los limpiaba, le hacían un vestidito, les hacían un cajoncito, o mongaraí chupe en guaraní, los bautizaban, les ponían un nombre, rezaban toda la noche, nos llamaban y los enterraban en sus jardines. ¿Cómo es posible que la gente que viva en la basura tenga un corazón de carne, mientras que los que lo tienen todo, el corazón se les ha hecho de piedra? Esa es una de las denuncias que Jesús siempre colocaba: no se puede servir a 2 señores, al Dios dinero y al Dios de la vida. La gente pobre reconoce al Dios de la vida. Muchísimas gracias por acompañarnos en Testigos Hay. Muchas gracias. Las misiones populares cuentan con una larga y rica experiencia dentro de la Iglesia. Es una iniciativa que ayuda a revitalizar la vida de las comunidades parroquiales, redescubriendo la alegría de la fe y el entusiasmo de comunicarla. Hoy nos cuentan algunas de las experiencias vividas en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, en Bormujos, en Sevilla. Vamos a salir por las calles de Bormujos para decirle a nuestra gente que Jesús está vivo y que Jesús nos acompaña. La misión popular nos brinda la posibilidad de revitalizar la fe de nuestras comunidades. A veces nuestras parroquias pueden caer en la trampa o en el error de vivir de la renta, del pasado, de acostumbrarse a hacer las cosas por inercia. Y sin duda la misión nos hace revitalizar la fe de la gente, animarla, tener una experiencia de Dios más fuerte. No hacemos nada especial, nada nuevo, hacemos lo de siempre, pero con un matiz especial: la alegría del Evangelio, la ilusión, la esperanza, el descubrir que en la sencillez está la grandeza del seguimiento a Cristo, y realmente supone una experiencia grande para las comunidades. Desde lo pequeño intentamos descubrir el misterio y la grandeza de nuestra fe. La parroquia decidimos comenzar la misión por una invitación que vino por la Vicaría de la Nueva Evangelización, y lo vimos un proyecto bastante atractivo, también atendiendo a la invitación del Papa Francisco a que la parroquia se tiene que echar a la calle, que tenemos que salir en busca del otro y mostrarle este proyecto tan hermoso de historia de salvación de Jesucristo. Todo comienza
con un proyecto formativo. Se van creando asambleas donde vamos formándonos para esta misión. Entonces, en nuestra parroquia en concreto, pues se crearon 14 grupos. En principio eran 202 personas, al final quedamos 174 y a través de un temario, pues durante todo ese año nos hemos ido formando para cuando llegara lo que era ya la semana de misión en sí. Empezamos a coger a monitores, la sorpresa que prácticamente nadie quería porque ellos veían que les sobrepasaba. Y yo les decía, es que esto no es un proyecto nuestro, esto es un proyecto del Señor, fíjate de Él y déjate de llevar. Y ha sido totalmente sorpresivo para ellos. Al principio, cuando don Manuel Jesús nos llama, pues teníamos mucho miedo. De hecho, creo que prácticamente todos le dijimos que no queríamos participar de ello porque quizás nos podía la responsabilidad. Cuando Manuel Jesús nos comentó lo de ser monitor de estos grupos, la verdad es que lo primero fue una incertidumbre e incluso miedo porque no sabía a qué era lo que nos estaba solicitando. Pero además de esa incertidumbre inicial, pues ilusión por, bueno, pues por poder colaborar en lo que la parroquia me estaba solicitando. Padre nuestro, en ti creemos, Padre nuestro, te ofrecemos, Padre nuestro, nuestras manos de hermanos. El primer año de misiones fue sorprendente para conocer lo que era la parroquia. Todo el mundo creíamos, yo el primero, que la parroquia era del cura y punto. Así nos hemos hecho partícipes todos de la parroquia. Nos ha dado una idea y nos ha aclarado muchas ideas. La experiencia con la gente, en concreto con mi grupo, muy buena, desde el principio. Yo estaba un poco con dudas, porque mi grupo era un grupo muy heterogéneo, con personas mayores y personas más jóvenes, y pensaba que iba a haber ciertas discrepancias, y la verdad es que no, que desde el principio ha sido una experiencia muy buena. Cuando ya entramos lo que es en concreto en la semana de misión, vuelvo a hablar de un aspecto que ha sido la gran sorpresa. Desde el pasacalle, el adoremus, incluso me quedaré con un aspecto que fue la primera oración de la mañana. Es verdad que el Señor decía, por uno ya vale la pena, pero cuando tú ves que el primer día de oración te encuentras con 60 personas, un día de trabajo laborable, la oración a las 9:15 de la mañana, después empieza a ver los encuentros de matrimonio, los pregones, personas que nunca han participado de la vida de la parroquia, sino que se han sentido y han venido atraídos por esa invitación que se le ha hecho. Desde ese momento tú ya le estás dando gracias al Señor. Nosotros pertenecemos a un grupo de misión de matrimonio, donde Manuel Jesús pues el monitor del mismo. Para nosotros ha supuesto el reencontrarnos con Dios. La verdad es que siempre lo hemos tenido presente, pero un poco aparte, entonces lo hemos puesto quizá en un lugar privilegiado. La semana de misión la hemos vivido con dificultades, por supuesto, sobre todo en relación a que era un trabajo añadido el que hacíamos a nuestro día a día, pero a la vez con mucha alegría y con mucha ilusión, y ha sido llena y plena. Ocurre cuando los grupos se unen, cuando corroboramos nuestra fe y cuando los cristianos queremos comprometernos a ser como de Dios, a evangelizar. Van a llevar la iglesia a cada rincón del mundo. Sin duda lo que más valora la gente en las misiones es la experiencia fuerte de oración, de silencio, de contemplación. Decía el Papa Francisco que la nueva evangelización tenía su horizonte y su inicio en el encuentro profundo con el Señor, y por tanto pretendemos que la oración sea un momento fuerte de cada día, desde la escuela de oración de la mañana, desde los pregones misioneros, desde los encuentros matrimoniales, con jóvenes, con niños, con adultos, porque sin oración no somos nada. Solamente podremos hablar de Dios si antes hablamos con Dios. Y la misión tiene su centralidad en hablar mucho con Dios para luego en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en la facultad, pues poder hablar de Dios a la gente que nos rodea. El grupo al que yo pertenezco ha conectado tanto que solo con la reunión mensual que mantenemos, según el programa que seguimos, no nos es suficiente. Entonces, pues prácticamente todos los fines de semana pues convivimos, charlamos, tratamos temas que nos preocupan y hemos llegado a fundar una fuerte amistad. Nada
Para mí esto ha servido para, digamos, abrir, vernos la gente en la calle, participar en todos los cultos que se han realizado en la iglesia, y yo para mí ahí no debe de terminar. Creo que debemos de seguir, incluso haciendo temas principales de nuestro pueblo y de nuestra parroquia, y para no perder el ritmo este que hemos cogido. La idea principal es que la parroquia está en la calle y la parroquia está en cada casa, y que los cristianos, que no nos avergoncemos de hablar de Dios donde estemos, en el trabajo, en la calle, si vas a comprar, y muy especialmente cuando te reúnes en casa con tus vecinos, hablar de Dios y ver que todos somos uno y Él en medio de todos nosotros. Esa es la respuesta y ese es el fin de la misión. De cada misión se lleva a uno algo especial, un recuerdo, un sentimiento. Y yo de la misión de Bormujos me he quedado con una señora ciega que no ha faltado a ningún acto y que uno de los días me dijo: Adrián, estoy viendo al Señor. Me impactó. En estos días he experimentado la frescura, el amor y la luz del Señor. Lo que en principio comenzamos como una obligación se ha convertido en una necesidad y queremos más. Queremos que siga porque es un proyecto bonito y la verdad es que estamos muy contentos. Ha merecido la pena por muchas cosas. En primer lugar, porque ha supuesto el que todos nos conozcamos más, profundicemos todos y entre tanto monitores como cada monitor con su grupo y con la parroquia en general. Y en segundo lugar, personalmente, a mí me ha llenado tanto desde el punto de vista personal como espiritual. Porque van a volver a ser bendecidas. Si yo tuviera que definir algo de la misión, lo sintetizaría en una frase: Señor, sé de quién me he fiado. La cruz de la misión, en recuerdo de que Cristo tiene que ser siempre el centro de vuestras vidas y que cada día tendréis que anunciar la alegría del Evangelio a los demás. Lo que es imposible para el hombre no lo es para Dios, y el gran problema en nuestra sociedad es que siempre pensamos en el yo. Si dejáramos que Dios fuera Dios y que Él sea el que transforme nuestro corazón, esto cambiaría. Amigos, llegamos a casi el final de nuestro programa, pero antes nos despedimos, Adrián. No sin antes deciros que el próximo domingo abordaremos un tema muy interesante para la espiritualidad y la meditación cristiana, los ejercicios espirituales de San Ignacio. No se olviden que tenemos una nueva cita el próximo domingo. No nos falten, sean muy felices mientras tanto.